¿Por qué Putin no ha podido ganar la guerra en Ucrania? En los primeros días de la invasión de Ucrania, Rusia avanzó en varios frentes con la expectativa de un colapso rápido del país ucraniano, pero lo que ocurrió después cambió completamente la dirección de la guerra, porque en cuestión de semanas el avance que debía ser rápido empezó a frenarse en puntos concretos del mapa, y desde entonces ese freno nunca llegó a desaparecer del todo. La clave no está en una sola batalla, está en una serie de momentos muy concretos que uno tras otro fueron cambiando el ritmo del conflicto, momentos que no siempre fueron grandes titulares, pero que tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la guerra. Contexto real, febrero y marzo del 2022. Cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera, se activaron varios frentes simultáneos. Uno de los más importantes fue el avance hacia Kiev, columnas mecanizadas recorriendo cientos de kilómetros desde Bielorrusia. El objetivo era claro, presionar la capital rápidamente. Pero ese avance empezó a mostrar problemas muy concretos: convoys detenidos durante días en carreteras estrechas, falta de combustible en varias unidades, ataques constantes sobre líneas de suministro. No era una teoría, era visible en imágenes satelitales, y ese primer bloqueo marcó un punto clave. El avance hacia Kiev no logró el ritmo esperado. Ese fue el primer fracaso de Putin. Primer cambio real, el frente de Kiev se frena. A finales de marzo del 2022, Rusia comenzó a retirar parte de sus fuerzas del norte. No se trató de una simple reagrupación táctica, fue el reconocimiento de que ese frente no estaba progresando como se esperaba. Y ese momento fue importante porque cambió la estructura inicial del conflicto. El plan de avance rápido dejó de ser viable. Segundo momento clave, Kharkov y la pérdida de posiciones. Meses después, en el noreste del país se produjo otro giro importante en el conflicto de Ucrania. La región de Kharkov, que había sido parcialmente ocupada, experimentó una rápida pérdida de posiciones rusas. El ritmo del repliegue fue uno de los más rápidos del conflicto hasta ese momento y estuvo, en este caso, teniendo un efecto muy directo. Rusia pasó de intentar expandir control territorial a priorizar la estabilización de líneas defensivas. Ahora vamos al tercer momento clave, Kherson y la retirada estratégica. En el sur la situación también cambió. La zona de Kherson, inicialmente ocupada, se convirtió en un punto de alta presión militar. Tras meses de combates y dificultades logísticas, las fuerzas rusas se retiraron al otro lado del Dnieper. Este momento no fue menor, porque implicó abandonar una posición estratégica que afectaba y conectaba varias rutas logísticas muy importantes. Cuarto elemento, el cambio de guerra rápida a guerra de desgaste. A medida que estos episodios se acumulaban, el conflicto dejó de ser una guerra de movimientos rápidos y se convirtió en una guerra de desgaste. Esto significa algo muy concreto: avances más lentos, control territorial más inestable, mayor dependencia de artillería y logística, presión constante sobre recursos humanos y materiales. Y en este sentido de la guerra, la velocidad inicial pierde importancia. Lo importante pasa a ser la capacidad de mantener el ritmo. Quinto factor, el bloqueo progresivo del avance. Desde finales del 2022 en adelante, el patrón se repite en varios sectores del frente: avances limitados, ofensivas localizadas, contraofensivas puntuales, líneas que apenas se mueven durante largos periodos. Esto no significa ausencia total del movimiento, pero sí significa pérdida del impulso estratégico. Reactivación, la idea clave del conflicto. Cuando se analizan todos estos elementos juntos, aparece una idea clara: el conflicto no se ha defendido ni definido por una gran derrota o una gran victoria. Se ha definido por la incapacidad de mantener el tipo de guerra que se esperaba al inicio.
Hoy, más de 4 años después del inicio de la invasión, la guerra en Ucrania sigue activa y la situación actual refleja un patrón claro, un conflicto que empezó con objetivos rápidos pero que evolucionó hacia una guerra prolongada donde el avance sostenido se ha vuelto cada vez más difícil de mantener. Y está claro que Putin pensaba conquistar Ucrania en 3 días y se ha convertido en su mayor fracaso, a todos los niveles, a nivel político, a nivel económico, a nivel humanitario, a nivel militar. Está claro que los rusos pretendían conquistar Ucrania en muy poco tiempo, pensaban poner a Zelensky contra las cuerdas. Y precisamente ha sido Zelensky el que ha acorralado al propio Putin, porque el hecho de que Ucrania haya impedido que Rusia consiguiera sus objetivos ya es una victoria para Kiev. Y bueno, la pregunta final es inevitable. ¿Fue un error de cálculo inicial o el resultado de una guerra que nunca se pudo controlar desde el principio? ¿Qué pensáis? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.